Alto en la meseta andina, donde la tierra era seca y agrietada, y el viento aullaba como un lamento melancólico, se erguía una pequeña casa de barro. Sus paredes, cubiertas de grietas, y su techo de paja, apenas sostenido, hablaban de largos años de soledad. En esa casa vivían una anciana y una niña. Dos almas unidas por el destino y un amor tan fuerte que solo aquellos que han pasado por dificultades pueden conocer. La anciana se llamaba Mamá Sol. Su rostro estaba cubierto de arrugas, marcas no solo de la edad, sino también de una vida dura. Sus manos, endurecidas por el trabajo, amasaban arcilla, tejían mantas y recogían la escasa cosecha de esa tierra inhóspita. Pero sus ojos, a pesar de todo, brillaban con calidez cuando miraban a su nieta Lunka. Lunka tenía solo 7 años, pero la vida ya le había arrebatado mucho. Su madre murió al darla a luz, y su padre, destrozado por la pena, se fue una mañana prometiendo regresar, pero nunca volvió. Desde entonces, Mamá Sol lo fue todo para Lunka. Su hogar, su familia. Ese invierno fue especialmente frío. El viento se colaba con furia por las rendijas de la casa, y la helada calaba hasta los huesos. Mamá Sol intentaba mantener caliente a Lunka, arropándola con viejas mantas y acercándola al fogón, donde apenas quedaban brasas encendidas. La niña temblaba y se aferraba a su abuela, buscando el calor y la protección que el mundo le negaba. «Abuelita, ¿Dios nos escucha?», preguntó Lunka con voz débil. Mamá Sol la miró con tristeza. «Sí, mi niña. Él nos escucha», dijo en voz baja, acariciándole la cabeza. «Solo que a veces necesita tiempo para responder». Lunka bajó la mirada, apretando los puños para no llorar. La comida casi se había acabado. El maíz se había secado, y las ovejas que tenían ya no estaban. Mamá Sol tosía por las noches. Su cuerpo delgado temblaba de debilidad. Lunka veía que su abuela sonreía, pero el hambre y el dolor la consumían lentamente. Esa noche, cuando la tormenta azotó la meseta, Lunka abrazó a su abuela con tanta fuerza como si temiera que, si la soltaba, ella desaparecería. En lo más profundo de su corazón, susurró: «Dios, si me escuchas, por favor, no te lleves a mi abuelita». La mañana llegó en silencio. El cielo se tiñó de un naranja pálido, y el viento helado se filtraba por las grietas de la casa. Mamá Sol abrió los ojos con dificultad, sintiendo el peso de los años en su frágil cuerpo. A su lado, Lunka dormía con el rostro hundido en las viejas mantas. La anciana acarició suavemente su mejilla. «Mi pobre niña», susurró, conteniendo las lágrimas. El hambre ya no era solo una sensación, era como un cuchillo que cortaba. En la despensa quedaba casi nada. Un poco de quinoa y unas pocas hojas de coca que Mamá Sol mascaba para engañar el vacío en su estómago. Pero Lunka necesitaba comida de verdad. Con esfuerzo, la anciana se levantó, se cubrió con una vieja manta y salió al campo helado. Buscaba algo, lo que fuera, hierbas, raíces. Pero el invierno solo había dejado polvo y piedras. Cuando el sol se alzó, Lunka despertó. Se frotó los ojos y al no encontrar a su abuela, corrió hacia la puerta. «Abuelita», gritó. Mamá Sol se giró y le sonrió débilmente, aunque por dentro todo le dolía. «Aquí estoy, mi niña. Entra a la casa, hace frío». «Ahora prepararemos algo rico», dijo con esfuerzo, intentando sonar animada. Lunka preguntó: «Abuelita, ¿qué vamos a comer?». Mamá Sol sintió un nudo en el pecho, pero forzó una sonrisa. «Hoy tendremos algo especial», Lunka respondió. La niña la abrazó con fuerza. Mamá Sol cerró los ojos, ocultando sus lágrimas. No podía permitir que su nieta sufriera. Regresaron a la casa, y la anciana cocinó los últimos granos de quinoa con una gota de agua. Lunka miraba con esperanza, mientras la niña se distraía. Mamá Sol deslizó parte de su propia ración en el plato de su nieta. «Come», mi amor, le dijo con ternura. «Yo ya comí antes». Lunka le creyó y comió lentamente, saboreando cada bocado. Mamá Sol la observaba con una sonrisa tranquila, aunque por dentro todo se le encogía. Esa noche, cuando Lunka se durmió, la anciana salió y alzó la vista hacia las estrellas. Lágrimas resbalaron por sus mejillas. «Dios, no quiero nada para mí. Solo salva a Lunka del hambre», susurró. Pero el cielo guardó silencio. Regresó a la casa y se acostó junto a su nieta, abrazándola con su escaso calor. En la oscuridad, el hambre y el miedo pesaban aún más.
Cerró los ojos y oró en su interior. Y Lunka en sueños murmuró: «¿Dios, nos escuchas?» «Solo el viento frío», respondió con un leve susurro. En lo alto del altiplano andino, donde la tierra estaba seca y agrietada, y el viento aullaba como un lamento triste, había una pequeña casa de barro. Sus paredes, cubiertas de grietas, y su techo de paja, apenas sostenido, contaban los años de soledad. En esa casa vivían una anciana y una niña, dos almas unidas por el destino y un amor tan fuerte que solo aquellos que han pasado por dificultades pueden conocer. La anciana se llamaba Mamá Sol. Su rostro estaba cubierto de arrugas, marcas no solo de la edad, sino también de una vida dura. Sus manos, endurecidas por el trabajo, amasaban barro, tejían mantas y recogían la escasa cosecha de aquella tierra árida. Pero sus ojos, a pesar de todo, brillaban con calidez cuando miraban a su nieta Lunka. Lunka tenía solo 7 años, pero la vida ya le había arrebatado mucho. Su madre murió al darla a luz, y su padre, destrozado por el dolor, se marchó una mañana prometiendo regresar, pero nunca volvió. Desde entonces, Mamá Sol se convirtió en su todo, su hogar, su familia. Aquel invierno fue especialmente frío. El viento se colaba con furia por las rendijas de la casa y el hielo calaba hasta los huesos. Mamá Sol intentaba calentar a Lunka envolviéndola en viejas mantas y acercándola al fogón, donde apenas quedaban brasas encendidas. La niña temblaba y se aferraba a su abuela, buscando en ella el calor y la protección que el mundo no le daba. «Abuela, ¿Dios nos escucha?», preguntó Lunka con voz débil. Mamá Sol la miró con tristeza. «Sí, mi pequeña, Él nos escucha», susurró, acariciándole la cabeza. «Solo que a veces necesita tiempo para responder». Lunka bajó la mirada, apretando los puños para no llorar. Casi no quedaba comida. El maíz se había secado y las ovejas que tenían hacía tiempo que desaparecieron. Mamá Sol tosía por las noches. Su cuerpo delgado temblaba de debilidad. Lunka veía que su abuela sonreía, pero el hambre y el dolor la consumían lentamente. Esa noche, cuando la tormenta azotó el altiplano, Lunka abrazó a su abuela con tanta fuerza como si temiera que pudiera desvanecerse si la soltaba. En el fondo de su corazón susurró: «Dios, si me escuchas, no te lleves a mi abuela, por favor». La mañana llegó en silencio. El cielo se tornó de un tenue color anaranjado, y el viento helado se filtraba por las grietas de la casa. Mamá Sol abrió los ojos con dificultad, sintiendo el peso de los años sobre su frágil cuerpo. A su lado, Lunka dormía, con su carita enterrada en las viejas mantas. La anciana pasó la mano con ternura por su mejilla. «Mi pobre niña», susurró, conteniendo las lágrimas. El hambre ya no era solo una sensación. Era un cuchillo que cortaba por dentro. En la despensa apenas quedaba un poco de quinoa y unas cuantas hojas de coca, que Mamá Sol masticaba para engañar el vacío del estómago. Pero Lunka necesitaba comida de verdad. Con mucho esfuerzo, la anciana se levantó, se cubrió con su vieja manta y salió al frío campo. Buscaba algo, lo que fuera, una hierba, una raíz. Pero el invierno solo había dejado polvo y piedras. Cuando el sol se elevó en el cielo, Lunka despertó. Se frotó los ojos y al no ver a su abuela, corrió hacia la puerta. «¡Abuela!», gritó. Mamá Sol se volvió y sonrió débilmente, aunque por dentro todo le dolía. Mamá Sol se volvió y sonrió débilmente, aunque por dentro todo le dolía. «Estoy aquí, mi niña. Vuelve a la casa. Hace frío. Ahora prepararemos algo rico», dijo, tratando de sonar animada. Lunka preguntó con inocencia: «¿Y qué vamos a comer, abuela?». Mamá Sol sintió una punzada en el pecho, pero forzó una sonrisa. «Hoy tendremos algo especial», Lunka respondió. La niña la abrazó con fuerza. Mamá Sol cerró los ojos, ocultando sus lágrimas. No podía permitir que su nieta sufriera. Regresaron a la casa, y la anciana coció los últimos granos de quinoa en una gota de agua. Lunka miraba con esperanza. Cuando la niña se distrajo, Mamá Sol discretamente pasó parte de su comida a la porción de su nieta. «Come, mi cielo», le dijo con dulzura. «Yo ya he comido antes». Lunka le creyó y comió despacio, saboreando cada bocado. Mamá Sol la observaba con una sonrisa serena, aunque por dentro sentía que algo se rompía. Esa noche, cuando Lunka se quedó dormida, la anciana salió al exterior y levantó los ojos hacia las estrellas. Lágrimas rodaban por sus mejillas. «Dios, no necesito nada para mí. Solo salva a Lunka del hambre», susurró.
Pero el cielo guardó silencio. Regresó al interior y se acostó junto a su nieta, abrazándola con el poco calor que aún le quedaba. En la oscuridad, el hambre y el miedo se hicieron más intensos. Cerró los ojos y rezó en su interior. Mientras dormía, Lunka murmuró: «Dios, ¿nos escuchas?». Solo el viento frío respondió con un susurro. El sol descendía lentamente en el horizonte, tiñendo el altiplano de un rojo apagado. El viento frío arrastraba el polvo sobre la tierra seca. Lunka permanecía sentada, abrazando el cuerpo de su abuela, como si pudiera darle calor y traerla de vuelta a la vida. La piel de mamá Sol se había vuelto helada, y sus labios, que antes susurraban palabras dulces, estaban pálidos y en silencio. «Abuela, no me dejes», dijo Lunka en voz baja, pero solo el viento le respondió. La noche caía con su peso, el hambre la atormentaba, la tristeza oprimía su pecho y el miedo la paralizaba. No quería volver a casa sola, no quería soltar a su abuela. De repente levantó la vista al cielo y vio cómo las estrellas comenzaban a brillar, una tras otra. Una de ellas resplandecía más que todas. Lunka se estremeció. «Dios, ¿me escuchas?», susurró, con lágrimas en los ojos. Entonces el viento cambió. De frío y cortante se volvió cálido y suave, como un abrazo invisible. Lunka parpadeó y ante ella apareció una figura luminosa. Era alta, vestida con ropas resplandecientes que ondeaban con el viento. Su rostro reflejaba paz, un sosiego indescriptible. Lunka se quedó inmóvil, sin poder pronunciar palabra. La figura se inclinó y con dulzura tocó su frente. Un calor reconfortante recorrió el cuerpo de la niña, y por un instante todo miedo y dolor desaparecieron. «No temas», pequeña, dijo una voz suave y hermosa. «Tu abuela ya no sufre. Ahora está con el padre, en un lugar donde no hay hambre ni lágrimas». Las lágrimas de Lunka cayeron en silencio. «Pero yo estoy sola», susurró. La figura le sonrió con ternura. «No estás sola», dijo, y tocó el cuerpo de mamá Sol. Lunka miró con asombro cómo el rostro de su abuela se iluminaba. Ya no parecía cansada ni débil. La rodeaba una paz infinita. La figura miró hacia arriba y, con un destello de luz, mamá Sol desapareció. Lunka sintió un nudo en el pecho, pero no era tristeza, sino un calor reconfortante. La figura volvió a mirarla. «No temas, pequeña. Dios está contigo», dijo. La luz parpadeó y desapareció, dejando solo una brisa tibia. Lunka cerró los ojos, sintiendo el amor envolviéndola. Luego, se puso de pie y emprendió el camino a casa. La noche era oscura, pero dentro de ella brillaba una luz que no se apagaba. Regresó al hogar con el corazón pesado, pero con un calor en el alma, como si alguien aún la abrazara. El camino fue largo, el hambre la debilitaba, pero siguió caminando, aferrada al pequeño saco de papas que su abuela no había podido llevar. La casita la recibió con frío y silencio. Sin mamá Sol, se sentía vacía y triste. Lunka se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas. «¿Abuela?», susurró en la oscuridad. Encendió una vela. La llama tembló sobre la mesa. Con manos temblorosas sacó una papa y la observó durante mucho tiempo. «Era para nosotras, para comer juntas», dijo con voz quebrada. «Pero ahora estoy sola». Hirvió la papa en una gota de agua. Mientras la comida se calentaba, Lunka se acurrucó en un rincón y cerró los ojos, recordando la figura luminosa. Afuera, el viento susurraba como si la tierra llorara con ella. Se quedó dormida con lágrimas en los ojos, pero aquella noche ocurrió algo extraño. Un dulce aroma llenó la habitación. Un perfume de flores y miel, fragancias que no existían en las montañas. Lunka se movió en sueños y sintió un suave calor en la mejilla, como si alguien la acariciara. Abrió los ojos y vio a una mujer vestida de blanco. Sus ropas resplandecían, su rostro era bondadoso y sereno. Sus ojos brillaban con ternura, y sus manos irradiaban una luz suave que llenaba la casa de calidez. Lunka se incorporó, temblando. «¿Quién eres?», preguntó. La mujer sonrió con dulzura. «No tengas miedo», respondió con voz serena, y su tono calmó el alma de la niña. Lunka sintió que el miedo desaparecía. «Estoy sola. No tengo a nadie», susurró. La mujer la miró con ternura. «Dios nunca abandona a sus hijos. Tu abuela está con él. Y tú aún tienes un camino por recorrer», le dijo. Lunka bajó la cabeza y apretó sus pequeñas manos. «Pero tengo frío. Tengo hambre. No sé qué hacer». La mujer posó su mano sobre su cabeza. «No temas. Dios cuida de quienes creen en él», susurró, señalando la mesa. Lunka se giró y se quedó sin aliento.
Donde antes solo había una papa, ahora había pan caliente, un cuenco de leche y frutas brillantes que no crecían en el altiplano. La niña se llevó las manos a la boca, incapaz de creer lo que veía. «Es un milagro», murmuró. La mujer sonrió. «El amor de Dios es el verdadero milagro», dijo. Lunka corrió hacia la mesa, con lágrimas rodando por sus mejillas. Tocó el pan sintiendo su calor y recordó a su abuela. Cerró los ojos y susurró: «Gracias». Cuando se volteó, la mujer ya no estaba. Solo quedó una brisa suave y la luz de la vela, que brillaba más fuerte. Lunka sonrió entre lágrimas y por primera vez desde la partida de Mamá Sol, sintió paz. No estaba sola. Dios la había escuchado. Lunka despertó cuando los primeros rayos del sol se filtraron por las rendijas de la ventana. Sus ojos seguían pesados por el sueño, y por un momento pensó que quizá todo lo de anoche había sido un sueño. Pero ahí, sobre la mesa, seguían el pan tibio, el cuenco de leche y las frutas jugosas. Un escalofrío recorrió su espalda. Era un verdadero milagro. Se acercó, tomó un pedazo de pan y lo llevó a sus labios. Su sabor suave la reconfortó desde dentro. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. «Gracias», Dios susurró, presionando su mano contra el pecho. Lunka comió lentamente, disfrutando cada bocado como si fuera un tesoro. Luego, con mucho cuidado, envolvió un poco de pan y fruta en un trocito de tela. «Nada debe desperdiciarse», se dijo, recordando las palabras de Mamá Sol. Afuera, el viento murmuraba como siempre. Lunka salió de la casa. La tierra seca y las montañas lejanas seguían siendo las mismas, pero algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía solo tristeza, en su corazón había nacido la esperanza. Pero la vida en el altiplano seguía siendo dura. Pasaron los días y, aunque la fe la sostenía, el hambre volvió a atormentarla. Recolectaba leña, buscaba comida, pero la tierra apenas le ofrecía unas pocas raíces. Sus vecinos también eran pobres. A veces alguien compartía con ella un poco de maíz o grano, pero sobrevivir sola era difícil. Cada noche, Lunka se acurrucaba en su cama y miraba el techo. «Dios, no me abandones», susurraba. Y aunque la comida no aparecía milagrosamente todos los días, en los momentos más difíciles algo sucedía. Una tarde, cuando Lunka estaba muy débil, vio aparecer en el camino a un hombre con un burro cargado de sacos. «¿Por qué estás sola, niña?», preguntó con voz amable. Lunka bajó la mirada. «Mi abuela ya no está conmigo», respondió en voz baja. El hombre suspiró con tristeza y sacó un pedazo de pan y un poco de queso. «Toma, pequeña. Dios siempre está cerca», le dijo. Lunka tomó la comida con manos temblorosas. «Gracias», susurró. El hombre asintió y siguió su camino hasta perderse tras la colina. Lunka se giró para verlo una vez más, pero ya no estaba. Solo el viento seguía soplando sobre la tierra. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Había sido solo un hombre común o alguien enviado desde lo alto? Poco a poco, Lunka empezó a notar que, aunque los días eran duros, siempre tenía lo necesario. A veces encontraba raíces donde antes no había. Otras veces un pájaro dejaba caer semillas en su puerta. Y cada vez que la desesperación se apoderaba de su corazón, la ayuda llegaba. Una noche, mientras miraba la llama temblorosa de una vela, Lunka sintió un calor en el pecho como si Mamá Sol la abrazara. Entonces comprendió que Dios nunca la dejaría sola. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se durmió con una sonrisa. El tiempo pasó. Los días eran largos y fríos, pero Lunka no se rendía. Su frágil cuerpo luchaba contra las dificultades y su alma se fortalecía en la soledad. La fe era su refugio, pero el hambre y el invierno eran implacables. Una noche, cuando el cielo estaba cubierto de estrellas, Lunka ya no tuvo fuerzas. Llevaba días sin comer, y el frío la aprisionaba con sus garras heladas. La niña temblaba bajo su vieja manta, abrazada a la estufa apagada. «Dios», susurró apenas, «¿cuándo vendrá mi abuela por mí?». El viento ululó entre las rendijas de la casa. Lunka cerró los ojos y de repente una cálida luz la envolvió. Quiso levantarse, pero se sintió ligera como una pluma. Ante ella apareció Mamá Sol hermosa, vestida de blanco, sin arrugas ni cansancio, con una sonrisa llena de amor. Lunka ahogó un grito. «Abuela», llamó, corriendo hacia ella. El abrazo era cálido y familiar. «Mi pequeña Lunka», susurró Mamá Sol, acariciando su cabello. «Ya nunca estarás sola». Lunka se aferró a ella, sintiendo cómo el frío y el dolor desaparecían. «¿Qué me está pasando?», preguntó. «Ya no necesitas esta casita, mi amor.
«Ven conmigo», respondió su abuela. Lunka miró hacia atrás y vio su propio cuerpo en el suelo. Parecía tranquilo, con una suave sonrisa. No había miedo en su corazón, solo paz. La luz se intensificó y detrás de Mamá Sol aparecieron figuras con alas, como hechas de estrellas. Una de ellas extendió la mano y sonrió. «Dios te llama», pequeña le dijo. Lunka tomó la mano de su abuela y juntas dieron un paso hacia la luz. El altiplano, la casa, el hambre y la soledad quedaron atrás. Entre las estrellas, dos almas ascendieron, envueltas en el amor de Dios. Lunka nunca más sintió frío ni hambre. Había llegado a casa, en la vasta y desierta meseta, donde el viento cantaba su canción infinita y la tierra seca parecía olvidada por todos. Vivía una niña que conocía el hambre, el frío y la soledad. Lunka era pequeña y delgada, pero su alma ardía con fuerza. No tenía juguetes, ropa abrigada, ni dulces. No conocía lo que era un hogar cálido o una vida fácil, pero poseía algo valioso. El amor de Mamá Sol y la fe que su abuela le había enseñado. Dios siempre está cerca de sus hijos. Aunque la vida le había arrebatado casi todo, Lunka no se quebró. En las dificultades encontraba gratitud, en la tristeza, fortaleza, y en los pequeños milagros, la señal de que Dios no la había olvidado. La vida en este mundo es corta, y el cuerpo no puede resistir para siempre. Lunka luchó hasta el final, creyendo y amando a pesar de todo. Y cuando sus fuerzas la abandonaron, cuando el frío casi apagó su vida, Dios la envolvió con su luz. Algunos dirán que su destino fue triste e injusto, pero eso no fue el final. Mientras algunos viven en riqueza con el corazón vacío, Lunka se marchó con un alma llena de amor y esperanza. ¿No es ese el mayor milagro? Dios nunca la abandonó. Le enviaba ayuda a través de las personas y las señales, dándole fuerzas para seguir adelante. Y cuando su cuerpo ya no pudo más, Él la llevó a un lugar donde no hay dolor ni hambre. Esta historia nos enseña que la vida es solo un instante. No importa cuánto poseamos, sino cuánto amamos, cuán fuerte creemos y con qué frecuencia nos quejamos sin ver lo que ya tenemos. Lunka, viviendo en la pobreza, nos mostró que la verdadera riqueza está en la fe, la resistencia y la certeza de que Dios nunca abandona a los suyos. Su historia sigue viva hasta hoy. Cada vez que alguien recuerda su lucha, su sonrisa en los días difíciles y su esperanza, ve cómo el alma de Lunka brilla entre las estrellas. Todos estamos aquí por un breve tiempo. Algún día, cuando nuestro camino termine y dejemos atrás el frío y las dificultades, la luz nos extenderá su mano, y entonces comprenderemos que nunca estuvimos solos, porque el amor de Dios es un fuego que nunca se apaga, un legado de esperanza. Pasó un año desde que Lunka dejó este mundo. La pequeña casa en la meseta quedó vacía, pero el viento seguía murmurando a su alrededor. Un día, un viajero llegó al pueblo. Era un hombre alto, de mirada bondadosa, llevaba un saco de granos y contaba historias sobre una niña que vivió con fe y amor. La gente escuchaba con el corazón en un puño. Su nombre era Lunka, decía. Lo perdió todo, pero nunca se rindió, y Dios siempre estuvo con ella. Los rumores sobre Lunka llegaron a las aldeas vecinas. Una mujer, al escuchar la historia, llenó una canasta con comida y salió en busca de quienes más la necesitaban. Si una niña tan pequeña pudo tener fe, yo también puedo, dijo. Los niños del pueblo empezaron a jugar un nuevo juego. Quien encontrara una raíz o una semilla y la compartiera con los demás sería Lunka. Corrían por la tierra seca riendo, aprendiendo a cuidarse unos a otros. Y los ancianos, reunidos junto al fuego, susurraban. Tal vez era un ángel enviado para recordarnos el bien. Una mañana de primavera, cuando la nieve empezó a derretirse en la meseta, un niño del pueblo encontró una pequeña caja cerca de la vieja casa de Lunka. Dentro, envueltos en un trozo de tela, estaban las migas de pan que ella había guardado con tanto cuidado. Llevó el hallazgo a su casa y su madre lloró. Este es su regalo para nosotros, dijo, para recordarnos que incluso en lo más pequeño hay esperanza. Desde entonces, el pueblo empezó a celebrar el Día de Lunka. Cada persona traía algo comida, ropa y lo compartía con quienes más lo necesitaban. Encendían velas y cantaban canciones sencillas, agradeciendo a Dios por las lecciones que una niña les había dejado. Su historia se convirtió en una luz para muchos, demostrando que incluso en los días más oscuros, se puede encontrar fe y calor. Lunka nunca supo que su vida cambiaría a otros. Simplemente vivió, amó y creyó. Pero su fe, como una semilla,
cayó en la tierra seca y echó raíces. Y donde antes solo había tristeza, ahora crecía la esperanza. Amigos, esta fue la historia de Lunka y Mamá Sol. Una historia de amor, fe y fortaleza en tiempos difíciles. Nos recuerda que, incluso cuando todo está en nuestra contra, Dios no nos da la espalda. Si esta historia te conmovió, te hizo llorar o te dejó una lección, comparte tus pensamientos. Que su luz llegue a quienes necesitan esperanza. Que Dios los bendiga siempre. Pasaron algunos años más desde que la historia de Lunka comenzó a vivir entre la gente de la meseta. La pequeña casa de barro donde había vivido con Mamá Sol se desmoronaba poco a poco bajo el viento y el tiempo. Pero el recuerdo de la niña no se apagaba. En las aldeas cercanas, su nombre se mencionaba cada vez más y se convirtió en un símbolo de esperanza. Los que escuchaban su historia venían al lugar donde alguna vez estuvo su hogar. Dejaban allí piedritas, flores hechas de hierba seca o pedazos de pan, como señal de gratitud por la lección que Lunka les había dado sin siquiera saberlo. Un día, un hombre de las lejanas llanuras llegó al pueblo. Se llamaba Tito y era un narrador errante. Llevaba el cabello largo, trenzado y un viejo saco lleno de rollos de tela. Tito se sentó junto al fuego en el centro del pueblo y comenzó a hablar. Su voz era profunda y cálida, como el viento antes de la lluvia. He oído hablar de una niña llamada Lunka, dijo. Vivió aquí, en estas tierras duras, y demostró que la fe es más fuerte que el hambre. ¿Quieren escuchar su historia? La gente se reunió a su alrededor. Ancianos, mujeres, niños, incluso los perros se quedaron en silencio, acostados a los pies de sus dueños. Tito contó cómo Lunka y Mamá Sol habían luchado contra el frío y la pobreza. Cómo la niña quedó sola pero nunca perdió la fe. Habló de los milagros, del pan y la fruta que aparecieron en la mesa, de la luz que se la llevó con su abuela. Los ojos de los oyentes brillaban con lágrimas y sus corazones se llenaban de calor. Era pequeña, pero más fuerte que muchos de nosotros, concluyó Tito. Después de aquella noche, la gente empezó a reunirse con más frecuencia. Traían comida, compartían historias sobre sus propias dificultades y los milagros que habían experimentado. Alguien recordó cómo había encontrado agua en suelo seco. Otro contó cómo un desconocido dejó un saco de grano en su puerta. Todos coincidían en que era Lunka quien los había inspirado a ver el bien. Pronto, nació una costumbre en el pueblo. Cada año, en el día en que Lunka partió, encendían una fogata y daban gracias a Dios por los pequeños milagros en sus vidas. Una niña llamada Mari quiso hacer más. Tenía 9 años y había escuchado la historia de Lunka decenas de veces. Su madre estaba enferma y su familia apenas podía sobrevivir. Pero la niña no se quejaba. Tomó una vieja canasta y salió a recoger hierbas y raíces para venderlas en el mercado. Si Lunka pudo creer, yo también podré, se dijo a sí misma. Mari caminaba por la meseta todos los días, sin importar el cansancio. Sus pequeñas manos estaban llenas de arañazos, pero no se rendía. Un día, cuando el sol ya se estaba poniendo, encontró un puñado de granos bajo una piedra. Era poco, pero suficiente para comprar la medicina de su madre. Corrió a casa con los ojos brillantes de alegría. «Lunka me ayudó», gritó al entrar. Su madre, débil pero sonriendo, le acarició la cabeza. «Tal vez de verdad nos está cuidando», susurró. La noticia del hallazgo de Mari se extendió por el pueblo. La gente empezó a creer que el espíritu de Lunka aún vagaba por la meseta, ayudando a quienes no perdían la esperanza. Algunos decían haber visto una luz en las montañas. Otros encontraban comida en lugares donde no debería haber. Incluso Tito, cuando regresó al año siguiente, añadió a su relato una nueva parte. La historia de cómo Lunka se convirtió en la guardiana invisible de aquel lugar. Pero no todos los días eran fáciles. Los inviernos seguían siendo duros, y el hambre a veces volvía. En uno de esos inviernos, Mari se sentó junto a la estufa fría, mirando la mesa vacía. Su madre tosía cada vez más fuerte, y no habían comido en 2 días. La niña apretó los puños y cerró los ojos. «Lunka, si puedes oírme, ayúdanos», susurró. Esa noche, el viento trajo un golpeteo en la puerta. Mari la abrió y encontró un pequeño saco de papas con una nota que decía: «De un amigo». Nadie supo quién lo dejó, pero Mari sonrió, cocinó las papas y alimentó a su madre. Luego salió y miró las estrellas. «Gracias», Lunka dijo en voz alta. La historia de Lunka seguía viva, calentando corazones. Enseñaba a la gente a no rendirse,
a creer y a compartir lo poco que tenían. Y aunque su pequeña casa hacía tiempo que se había convertido en un montón de barro, su luz permanecía en la meseta, en cada persona que recordaba su nombre. Los años pasaron y la meseta cambió. El viento seguía arrastrando el polvo sobre la tierra seca, pero en los pueblos cercanos el nombre de Lunka adquirió un significado especial. Su historia, que comenzó en una pequeña casa de barro, se extendió más allá de las montañas. La gente acudía al lugar donde había vivido con Mamá Sol. Dejaba flores de hierba y susurraba. Esa niña no era solo una persona. Nos dejó su luz. Tito, el viajero de ojos amables, nunca se cansaba de contar la historia de Lunka. Viajaba de aldea en aldea y su voz resonaba junto a las hogueras como una canción. Un día, llevó consigo a un niño delgado, de grandes ojos llamado Pablo. Tito dijo, este pequeño ha oído hablar de Lunka y quiere seguir sus huellas. Pablo era huérfano, como lo fue Lunka. Perdió a su familia en una tormenta y solo sobrevivió gracias a la ayuda de un viajero. Al conocer la historia de la niña que nunca se rindió, decidió seguir a Tito. Se detuvieron ante las ruinas de la casa de Lunka. Pablo tocó las paredes de barro y susurró, si ella pudo creer, yo también podré. Esa noche, mientras Tito dormía junto al fuego, Pablo miraba las estrellas. De repente, una de ellas brilló más fuerte que las demás. El niño se quedó inmóvil. Le pareció que alguien lo llamaba. Miró a su alrededor, pero solo había oscuridad y viento. Entonces, cerró los ojos y pidió en voz baja, Lunka, si me escuchas, dame una señal. A la mañana siguiente, Tito encontró a Pablo en el viejo umbral. El niño sostenía en sus manos una pequeña piedra en la que alguien había grabado la palabra fe. Tito frunció el ceño. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó. No lo sé, respondió Pablo. Estaba aquí, como si me estuviera esperando. Desde aquel día, Pablo comenzó a notar cosas extrañas. A veces encontraba agua en lugares secos. Otras veces, el viento le susurraba palabras casi audibles. Tito decía que era el espíritu de Lunka ayudándolo, pero Pablo sentía que había algo más. Una noche, tuvo un sueño. Lunka estaba frente a él, sosteniendo la mano de Mamá Sol, y sonreía. Detrás de ellas había luz, y en ella figuras con alas. Lunka le dijo, Pablo, no estás solo, sigue buscando. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué quería decir ella? ¿Qué debía buscar? Tito, al escuchar su relato, se quedó pensativo. Quizás Lunka no solo dejó un recuerdo, dijo, quizás dejó un secreto. Decidieron quedarse en la meseta. Pablo caminaba cada día por los senderos donde Lunka había estado. Buscaba pistas, piedras, marcas, cualquier señal. Un día, hurgando cerca de la vieja estufa, encontró una cajita. Dentro había un paño con migas de pan y un pedazo de papel. En él, con una escritura temblorosa, estaba escrito, Dios cuida de quienes no se rinden. Pablo contuvo la respiración. Era la letra de Mamá Sol. La había visto en objetos antiguos del pueblo. Pero, ¿cómo llegó hasta allí? ¿Y por qué Lunka le pidió que buscara? Mientras tanto, en el pueblo crecían los rumores. Decían que habían visto luces en las montañas, que el viento traía voces. Mari, la niña que Lunka había inspirado, ya era mayor. Ayudaba a sus vecinos y creía que el espíritu de Lunka aún estaba con ellos. Pero cuando Pablo le mostró su hallazgo, Mari palideció. Esto no es solo un recuerdo, susurró. Algo nos está llamando. Esa noche, una tormenta golpeó la meseta. El viento rugía, quebrando ramas, pero Pablo y Mari no dormían. Estaban de pie junto a las ruinas de la casa mirando el cielo. De repente, un relámpago iluminó la montaña y por un instante vieron una silueta, pequeña, de cabello largo, parecida a Lunka. Señalaba hacia la distancia. Pablo agarró la mano de Mari. «Quiere que vayamos allí», gritó. Mari asintió, pero en sus ojos había miedo. ¿Qué les esperaba más allá de las montañas? ¿El secreto de Lunka? ¿Un milagro? ¿O algo que no comprenderían? La tormenta se disipó y un profundo silencio cubrió la meseta. Pablo apretó la piedra con la palabra fe y Mari susurró. «Lunka, vamos». Amigos, esta fue la historia de Lunka, la niña cuya fe se convirtió en luz para muchos. Pero, ¿qué encontraron Pablo y Mari? ¿A dónde los guiaba Lunka? ¿Qué secreto se esconde tras su historia? Si esta historia te conmovió, te dejó preguntas o esperanza, comparte tus pensamientos. Tal vez este no sea el final, sino solo el comienzo. Que Dios los guarde.